¿Qué tal? Bienvenidos a otro lunes de literatura aquí con el lector anónimo. Y si un día me preguntan qué libro deberían de leer todos, al menos una vez en la vida, sin duda alguna sería El diario de Ana Frank. Es un libro que ha superado el tiempo. Es una obra que nos demuestra cómo la literatura funciona de una manera extraordinaria. Y curioso porque este libro no debería existir. Para quien no sepa, el diario de Ana Frank es literalmente el diario de una niña, Ana Frank, una jovencita que durante la Segunda Guerra Mundial, ella y su familia vivieron escondidos en un cuarto mientras el régimen nazi crecía a lo largo de Europa. Tanto su familia como una familia vecina permanecían ocultos dentro de una pequeña casa y el único escape que tenía esta chica era su diario. Y ella empieza a escribir sus vivencias, escribir todo lo que le pasa, lo que le sucede, pero obviamente desde la perspectiva de una niña, o de una jovencita, mejor dicho. Ella nos narra su vida con el contexto de la Segunda Guerra Mundial de fondo. No es una historia donde ella nos diga, tengo miedo de que me vayan a atrapar, sino es una historia donde dice, tengo miedo de los sentimientos que estoy teniendo, tengo miedo de los cambios que estoy pasando, tengo el miedo de estar o de no saber qué va a pasar con nosotros. Es una obra tan poderosa en su sencillez, porque insisto, esto no era un libro, no era como que Ana Frank lo quisiera escribir para dejar el testimonio de su vida, de su familia, de sus, bueno, en este caso el chico que le empieza a gustar. Y es, cuando lo lees, es una fuerza, una carga de emociones tan duras. Libros sobre la Segunda Guerra Mundial hay N cantidad, tanto ficticios como históricos, gente que ha narrado sus propias historias, muchos y muchos testimonios de soldados, de personas que estuvieron en los campos de concentración, de supervivientes, incluso testimonios de nazis. Pero el poder del diario de Ana Frank lo supera y no sé por qué, no sé si se deba a que la propia autora no nos cuenta realmente los sucesos, pero nosotros sabemos lo que sucedió. Ella nos cuenta que está encerrada en un cuartito, que peleó con su hermana, que tuvo discusiones con ella, pero nosotros sabemos que afuera había una guerra, que afuera había una masacre, que afuera había tantos y tantos problemas. No sé si eso impacta, al menos a mí sí me dolió en ese sentido. Es una obra muy fuerte, a pesar de que no nos muestra la masacre tal cual, no nos habla de los campos de concentración, no nos habla de las situaciones tan duras que se presentaron con el exterminio nazi. El solo pensar que eso sucedió, que tú tenías miedo de ser tú mismo, que te perseguían por el simple hecho de ser diferente a los judíos, cómo los trataron. Y digo, sí, volvemos, es algo que ya se ha visto, hay mucha cantidad de información sobre esto, pero por alguna razón el libro de El diario de Ana Frank fue para mí como el más doloroso. Es un libro que leí ya hace tiempo, pero que casi la sensación eh, te sigue. Es un libro que me hizo un nudo en la garganta. Es un libro que te deja pensando cómo es que esto sucedió, cómo es que nosotros como seres humanos lo permitimos. Si fuera un libro de terror, de ciencia ficción, bueno, te queda el sentimiento de que, ok, el autor estaba trastornado, pero estamos hablando de una historia que sucedió, una historia que en verdad pasó. Estamos hablando de una chica que en verdad vivió los horrores de la guerra sin ser víctima necesariamente. Es decir, ella, bueno, sí la llevaron a un campo de concentración, pero no nos está contando esa etapa, nos está contando de cómo tenía que esconderse para sobrevivir, de todos los infortunios por los que pasó, sin dejar de ser una niña, sin dejar de ser una chiquilla que nos comentaba toda su experiencia y toda su forma de ser. Entonces, creo que eso es el poder de esta obra, en eso recae. Me duele mucho pensar en la gran autora que perdimos, en que Ana Frank pudo haber sido una gran escritora, una gran autora. Imagínense los libros que hubiera hecho si hubiera crecido y hubiera tenido una vida normal. A lo mejor sí tratando de
alegar a su pasado en esta situación, pero a lo mejor hubiera escrito libros mucho más profundos. No digo que su novela no lo sea, bueno, no su novela, su libro, pero ¿saben a lo que me refiero? Cómo hubiera canalizado sus experiencias en la ficción, suponiendo que se hubiera desarrollado por ahí. Es una historia que todos deberían de leer. En la versión que yo leí, porque hay N cantidad de versiones, eh, hay un prólogo, perdón, un epílogo que nos cuenta pues cómo el papá llevó este libro que fuera editado, y te duele también esta situación de que Otto Frank, su padre, pues perdió a su familia. Él fue el único sobreviviente, sus hijos murieron, su esposa murieron, fueron capturados, él quedó como único sobreviviente. Entonces, aunque no es una historia en sí del libro, también esa sensación de perder a tu familia debió haber sido muy dolorosa. Hay que agradecer que existe este libro, creo que es de los pocos. Si un día alguien me preguntara qué libro crees que debería existir en un futuro, que se perdieran todos y que solo puedes rescatar uno, yo creo que porque nos sirve de testimonio de lo que fuimos como seres humanos, tanto lo bueno como lo malo. Lo bueno, el talento que tenía Ana Frank y de cómo usó el poder de las palabras para contarnos su historia y hacernos reflexionar, y lo malo, pues los estragos de los nazis que existieron y que todavía existen de cierta manera. Y no solo en el contexto nazi, sabemos que la maldad humana está en muchas y muchas representaciones. Es un gran libro, es una gran obra, es un libro, no es muy fuerte, insisto, no es muy gráfico, no nos habla de los horrores de la guerra tal cual, pero sí es un libro que se necesita cierta madurez. No puede ser tu primer libro, no se lo puedes dejar a un niño chiquito de 8, 10, 12 años. No es que lo subestime, pero sí es un libro que necesita cierta maduración, incluso cierto contexto. A mí me gusta mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial, entonces con que tengas las bases de lo que fue el conflicto, pues vas a poder entender mejor el libro. Es una obra que ha trascendido. Es de los pocos clásicos que vale la pena. No que los otros no, sino que al menos a mí, a pesar de que conoces toda la historia de Ana Frank, el leerlo te conmueve mucho, te mueve tantas y tantas cosas. Ana Frank se ha vuelto un símbolo de tantas cosas. Hay un museo de Ana Frank, hay asociaciones que llaman en honor a ella, hay historiadores que han tratado como de buscar más historia de ella. Hace poco, bueno, hace unos 10 años por ahí, salieron unas fotografías y unos videos que nunca se habían visto, que encontraron personas que vivían cerca de la casa de su familia y que por ahí había material de archivo. O sea, Ana Frank es un simbolismo muy grande para la historia. Creo que sería es un gran símbolo y un gran recordatorio de lo que podemos ser como humanos en el sentido bueno y lo malo. Como el arte, en este caso la escritura, le ayudó a soportar una situación tan terrible, y como el arte y los artistas pueden ser, pues ya saben, esa voz que se necesita para trascender. Sí hay cosas malas, sí hay situaciones horribles, sí estamos viendo épocas de terror, pero también podemos crear épocas y momentos de esperanza para las siguientes generaciones. Entonces, el diario de Ana Frank es una obra indiscutible. Creo que es un libro que todos deberían de leer. Es un gran libro y queda como un retrato, algo fiel, de nuestra naturaleza humana. Entonces, ahí se los dejo. Espero que lo disfruten. Si ya lo leyeron, díganme qué piensan de él. Y bueno, yo los espero la próxima semana en otro lunes de literatura, y no me queda más que decirles que disfruten de sus lecturas.